Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia en Radio Sefarat. En esta ocasión tenemos el placer de dar la bienvenida a Esther Ben-Dahán. Esther, bienvenida a la tertulia. Hola, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Esther, como saben, es escritora, novelista, es subdirectora del programa de televisión Shalom, que se emite todos los domingos por la mañana, y estás actualmente preparando una novela, o está ya terminada, se llama La cara de Marte. Sí, esa novela fue el premio Tigre Juan de este año y sale ahora, si Dios quiere, en marzo. Enhorabuena. Hablaremos sobre Casa Sefarat, que se inauguró esta semana, y tú también escribiste un artículo justamente el día que se inauguraba, que se presentaba públicamente Casa Sefarat, el jueves en El País. Pero antes presento a nuestro otro invitado de hoy, que es Ricardo Ruiz de la Serna. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy bien, Ricardo, y contentos de tenerte aquí de nuevo en la tertulia. Sí, la bronquitis me había tenido en el dique seco, Alex. No solamente estás aquí en Radio Sefarat, sino también si nos quieres contar de tus nuevos proyectos televisivos. Pero aparte de eso, Ricardo es profesor de Comunicación Política y Técnicas de la Propaganda y abogado y un habitual contertulio, no solo en Radio Sefarat, sino en muchas radios de Madrid, ¿no es así? Sí, pero en Radio Sefarat me siento especialmente bien. Fíjate qué bien he quedado. Y nosotros contigo. Fíjate qué bien he quedado. Tienen ustedes que escuchar el programa de Alex Baer. Muy bien, Ricardo. Bueno, con eso ya has quedado. Te voy a invitar todas las tertulias. Ahí ¿no? está. Yo solo para decir esto. Podemos grabar una cuña. Si te parece, pasamos a los temas de la semana, Ricardo, que son está. Casa Sefarat, y quiero comentar el artículo de Esther Ben-Dahán llamado Sefardistán en las páginas de opinión de El País, donde haces una reflexión sobre el término Sefarat, sobre las evocaciones de Sefarat y sobre la importancia de que se abra un lugar, un centro como Casa Sefarat en España. Esther. Sí, yo quería con Sefardistán hacer primero un íntimo homenaje a Jacob Hassan, que seguramente hubiera detestado mi artículo y que hubiera dicho que mejor que no lo hubiera escrito, porque él era muy exigente con cada coma, cada punto y con todo lo que tiene que ver con los sefardí. Pero yo quise hacer un homenaje a Jacob recordando cómo él llamaba a toda la parte pues más anecdótico de los sefardí, que era Sefardistán. Por otro lado, dices que Sefarat, el término en Israel, evoca la España actual como la Sefarat mítica, Sefarat de la expulsión de los judíos de España durante la Edad Media. Dices otra cosa también en ese artículo que recomiendo a nuestros oyentes que entren en las páginas del País, en el archivo, y recuperen este artículo. Hablas también de Casa Sefarat como un lugar de encuentro y la recuperación de esta memoria histórica. Los sefardíes somos una de las nacionalidades españolas. Eso lo dices también citando a Jacob Hassan. Sí. Es como lo único que nos faltaba, otra nacionalidad en España. Y realmente creo que es cierto. O sea, hay una mentalidad, tenemos elementos culturales, no tenemos un territorio, pero sí que tenemos muchos aspectos, hasta una lengua, que hacen que pueda ser posible esa idea, ya que no va a ser así, no hay gente que lo pueda reivindicar. La Casa Sefarat viene a cubrir ese espacio que dé un marco legal a todo un tema que hasta ahora ha estado en manos de gente que de alguna manera se representa a sí mismo, pero que no ha tenido la intención de representarnos a todos como entes cultos, o sea, como un grupo cultural. Yo creo que deberíamos de tener de uno en uno más participación, tanto desde el punto de vista democrático como en todos los aspectos sociales, en temas sefardíes, y yo creo que esta es la oportunidad. También es muy bonito, Esther, lo que dices, que sefardíes no solamente son los judíos de origen español, sino también, por ejemplo, yo, que soy ashkenazí, pero vivo en España y el español es mi lengua, soy sefardí. Sinceramente creo que es cierto, porque de alguna manera lo español en relación con lo judío, se venga o no de la memoria sefardí, forma parte de un complejo sistema de creencias y de historia común que hace que cualquier judío que venga a España, incluso siendo un ashkenaz o oriental, se arraiga esa historia y se arraiga lo español a través también de esa memoria común. De hecho, citas a Juan Gelman, que escribe en judeo-español. Y Edgardo Kosarinsky, que es un argentino que de alguna manera se siente también muy próximo a los sefardí gracias a su lengua española. En esa presentación en Casa Sefarat, que estuvo presentada por los discursos del alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, la presidenta de la Comunidad Autónoma, Esperanza Aguirre, y también el ministro de Exteriores Moratinos, la invitada a ese acto fue la ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que tuvo unas palabras muy emotivas, y entre otras cosas a mí me sorprendió que citaran nada más y nada menos que a León Felipe, el gran poeta español, y habló de la cito a Tzipi Livni, emotiva descripción del poeta español León Felipe, que habla del sufrimiento del pueblo español durante la guerra civil y la lucha por la democracia.
Ricardo, este poema, tú como buen lector de poesía, seguro que lo conoces. Mirad, allí no queda nada, al borde de las aguas cenagosas una espada y lejos el éxodo, un pueblo hambriento y perseguido que escapa. En definitiva, como decía Tzipi Livni, estos versos son reflejo fiel del pueblo judío en Europa. Es que en la poética de León Felipe, el tema del éxodo va muy unido no únicamente a lo que es la historia de los pueblos que él conoció, y no olvidemos que él vive no solamente en la época de la Guerra Civil, sino después de la Segunda Guerra Mundial, sino que va unido a la experiencia de los españoles de la República que se tuvieron que marchar. Saben nuestros oyentes que León Felipe marchó a México, y en México, de hecho, continúa desarrollando una labor poética importante. Y además él consideró que la suya era la historia de un éxodo. Creo recordar que él acuñó una expresión español del éxodo y del llanto, si la memoria no me falla. Luego hay en la poética de León Felipe otro elemento muy interesante para compararlo con algunos de los intelectuales judíos, no únicamente escritores, sino en general artistas del siglo XX, la importancia de la música. Él se compara a sí mismo con un viejo y roto violín, que es curiosamente, precisamente, podríamos hablar de toda la pintura de Chagall y de la presencia del violín. De tal forma... El poema Auschwitz, ¿no? Donde dice, rompo mi violín y me callo. Justamente. Y además él considera que ese violín es en realidad una metáfora de sí mismo. De tal forma que la cita de León Felipe está muy bien traída. Y además yo creo que está muy bien traída porque es uno de los poetas a los que de vez en cuando conviene rescatar. Yo en la universidad de vez en cuando hablo a los alumnos de León Felipe y de algunos otros de los intelectuales que se tuvieron que marchar, y con bastante éxito. O sea, León Felipe es uno de los poetas que los alumnos cuando frecuentan la poesía pues más buscan. ¿No puede ser un poco, por otro lado, también polémico el que haya elegido a un poeta republicano y establezca ese paralelismo entre el dolor y el sufrimiento judío y el sufrimiento de los republicanos españoles, especialmente hoy en día en España, en que la memoria histórica es un tema de controversia y heridas abiertas, Esther? Bueno, yo estuve en el acto y sinceramente me gustó mucho el cómo habló, lo que dijo y la personalidad de esta mujer. No tiene por qué ser no tiene por qué ser polémico, porque yo creo que la poesía y la buena poesía y el arte forma parte de la memoria común de todos, y no hay que politizar también las palabras ni los sentimientos. Es más, ¿por qué habría de ser polémico que fuera un republicano? Claro. O sea, ¿por qué habría de ser polémico traer a Antonio Machado, que también lo era, o a Ortega, que también lo era, o al propio Unamuno, que no lo olvidemos, estuvo en Cortes? No es polémico por los poetas en sí mismos, sino por eso. No, pero conocemos bien, ¿no? La forma en la que se está distorsionando entonces, esa misma poesía hoy en día desde los medios, ¿no? O sea, según eso, tampoco los republicanos podrían leer el Cantar de los Cantares. O sea, pero es más, entonces tampoco leeríamos a Bossuet, que era absolutista, escribía los sermones de los reyes de Francia. Estoy de acuerdo con vosotros, pero creo que muchos no lo estarían. Pero en fin. Tienes razón, pero muchos que probablemente. Me acuerdo de lo que dice un amigo que dice, pero es que ya sabes cómo son los demás. Sobre Casa Sefarat, algo que destacarías más de los discursos, el alcalde Ruiz Gallardón habló del Madrid multicultural, en la que encaja ahora también esta nueva casa, como la Casa Árabe, la Casa A mí Asia. me parecieron esos los discursos pues muy correctamente políticos y tal. El que me gustó de verdad fue el del ministro, que me parece que incidió más en la historia, en aspectos más concretos de nuestra historia común, y hizo además un paralelismo con la primera lápida que se encuentra, que ponía la palabra Salomón, y la palabra Salomón, que es la mujer que se va a encargar ahora de la dirección. Me pareció un discurso pues con mucha intención histórica y con menos palabras políticas correctas. Entonces, por eso me sentí muy a gusto en ese discurso. Bueno, cabe desearle mucho éxito a Casa Sefarat, en la que en medida de lo posible contribuiremos y participaremos para que se conozca y que realmente se lleven a cabo esos objetivos de Casa Sefarat, que son, por un lado, decía Ana Salomón, la nueva directora de Casa Sefarat y embajadora en misión especial para las comunidades judías, creo que ese es el término. Decía que los objetivos eran, por un lado, recuperar el legado tradicional sefardí, vincularlo con España Sefarat, por otro lado la cultura judía contemporánea, y la tercera pata de ese proyecto, que es Israel como un centro cultural y social judío de la actualidad. Pues muy bien, continuamos con otros temas de la semana, estos temas menos agradables, como es la polémica también sobre la explanada de la discordia,
mezquita de Al-Aqsa, el Kotel o el Monte del Templo, según quien lo mencione, Ricardo. Alarma en la Jerusalén musulmana, así titulaba el periódico La Vanguardia. Unas obras junto a la explanada de las mezquitas indignan al mundo islámico. ¿Qué ocurre aquí realmente y cuáles son las razones de tanta indignación? Bueno, no hay que olvidar que para el Islam la mezquita, bueno, mejor dicho, la mezquita, la explanada, las mezquitas de Al-Quds es uno de los lugares más altos del Islam, es el tercer lugar más alto del Islam después de las ciudades de Meca y de Medina. De tal forma que ahí hay un primer elemento. Es comprensible que haya en general en torno a lo que afecta a los lugares sagrados una preocupación. Hay otro elemento añadido. El templo físicamente es sagrado. El templo no es únicamente un espacio simbólico en ese sentido de la arquitectura sagrada, sino que es un lugar sagrado donde en cierto modo es una hierofanía, es una manifestación. ¿Te refieres a los restos del templo de Jerusalén? Y me refiero a los restos del templo por una parte y a las mezquitas que hay por otro lado. Es decir, de aquí viene la alarma. El edificio no es solo el edificio. Parece ser, y en esto no soy experto, no soy arquitecto ni tampoco soy arqueólogo, pero parece ser que las obras, según se ha dicho, sí podrían amenazar, no la estabilidad de todo el edificio, pero sí causar ciertos daños. Luego, la preocupación viene no tanto por un elemento en sí político, o por un elemento necesariamente religioso, sino por unas obras que pueden poner en peligro un edificio que para el Islam es sagrado. Que esté justificada la alarma. Bueno, hace unos días, como si hiciera hace muchos, creo recordar que ayer o anteayer, escuchaba las declaraciones del arquitecto que dirige las obras y decía que no hay ningún peligro para el edificio, que no hay ninguno, que es verdad que las obras afectan a los alrededores, pero que los edificios sagrados no van a ser tocados en modo alguno. Luego sí parecería que la alarma podría estar injustificada. Luego hay un tercer elemento, Alex, y termino. Es cierto que esto suele servir de pretexto para la agitación de masas. Es decir, la masa se agita con mayor facilidad si uno siente que le tocan un espacio religioso que si uno siente que le tocan sin más a un líder político. Sí, de hecho hay una larga tradición de incitación con el tema de la mezquita, donde supuestamente esa conspiración para destruir la mezquita por parte de los judíos. Ya el mufti de Jerusalén, quien hablaba de los judíos como los nuevos cruzados y a través de la mezquita pues buscaba el apoyo del mundo árabe, y también ya lo hizo también en el año 90 Arafat. Tenemos incluso a un líder como el Jordano que dijo que las excavaciones ponían en peligro la paz en Oriente Medio, cuando realmente técnicamente eso se demostró falso. Esther. Sí, yo primero quiero sentar digamos el principio esencial de mi pensamiento. Por un lado, hay un filósofo rabino judío que se llama Leibovitch, que él consideraba que digamos que dentro del judaísmo, sabéis que no existe ya la idolatría, no existe nada que tenga que ver con la idolatría, con los símbolos que uno pueda terminar adorando. Entonces yo no creo que haya que sacralizar espacios, eso para empezar. Pero hay una realidad. Si el Islam tiene 3 lugares sagrados, el judaísmo tiene únicamente uno, y es donde dirigen todos los judíos del mundo sus oraciones. Hay otra realidad con la que estemos o no de acuerdo, que es que Jerusalén forma parte del Estado de Israel. Y esa es una realidad totalmente incuestionable. 2, siendo Israel el lugar donde está la mezquita, no hay ningún problema, los árabes pueden ir perfectamente a orar a esa mezquita, pueden reivindicar su memoria, pueden mantener sus lugares santos, cosa que no han podido hacer los judíos en ningún país árabe, sin peligro, sin necesidad de sea o no sagrado. Entonces yo creo, en primer lugar, no creo en los lugares santos que haya que mitificarlos ni convertirlos en ídolos ni en dioses, pero sí creo en la realidad histórica de los lugares. Entonces yo creo que Israel sí tiene un proyecto que pueda ser bueno como cualquier otro país que hace excavaciones o que hace una indagación histórica, tiene todo el derecho político a hacerlo, y sería un acto, no de generosidad, pero sí que estamos en una situación muy conflictiva. Sabemos que la explanada fue el origen de la segunda intifada, cuando Sharon entró allí. Entonces yo creo... Fue un detonante más que otra cosa, fue un ¿no? detonante, digamos, que unos dicen que ya estaba previsto, otros que no podemos hacer ahora historia, pero sí hay que recordar que es un lugar conflictivo. Entonces, como
si queremos tener un proyecto de paz, debemos de buscar fórmulas y soluciones, pues creo que sería inteligente por parte de Israel acometer un proyecto en el que pueda incluir arqueólogos árabes que tengan cuidado, que tengan de alguna forma una supervisión, que sea un acto para mí de política de acercamiento y de paz y que pueda permitir una mayor tranquilidad para la gente que esté preocupada en este momento por la seguridad de la mezquita. Id a defender la mezquita santa de Al-Aqsa. Eso lo pidió Ismail Haniyeh, que es el presidente, no es el presidente, es el primer ministro de la Autoridad Palestina, y bueno, aprovechando también la incitación y el grado de movilización emocional que tiene la mezquita de Al-Aqsa en el mundo árabe y especialmente también entre los musulmanes palestinos. Sin embargo, parece ser que al final las obras siguen y la cosa se ha calmado, ¿no, Ricardo? Es que de lo contrario sería tan sencillo torpedear un proceso de paz. Es decir, un proceso de paz no puede depender... Fue sencillo en el 2000. No, sí, pero quiero decir, un proceso de paz serio, y que como tal se considere, no puede depender de cómo se ejecute una obra de ingeniería. Quiero decir, por sagrado que sea el lugar. No quiero decir que no sea importante la sacralidad del lugar. Es decir, va todo mi respeto para quienes lo consideren así. Pero habrá que tratar de reconducir las cosas, si no a la razón más estricta, por lo menos al sentido común y a la mesura, ¿no? Yo creo que en este caso, además, Ismail Haniyeh se ha encontrado con que tiene otra patata caliente importante. No olvidemos que tiene que cerrar un acuerdo con Al-Fatah, que precisamente se daba ayer como noticia, y de algún modo tiene que distraer a sus propios seguidores, que se han encontrado con que quienes se erigían en adalides frente a la corrupción y frente al colaboracionismo, incluso se llegó a hablar con el Estado de Israel, pues han terminado pactando. Y van a tener que ceder porque la verdad es que el régimen de Hamas es un apestado internacional. Sobre eso la verdad que deberíamos dedicar un programa en profundidad, pero nos queda poco tiempo y aprovechando que tenemos aquí a Esther Bendahan, queremos preguntar sobre Orhan Pamuk, el escritor turco que abandonó hace unos días Turquía, una decisión que toma por decir, como bueno, afirma sentirse amenazado, haber recibido directamente amenazas y no quiere que pase con él como pasó con el intelectual armenio asesinado hace algunas semanas. Esther, tú estás en Turquía, sí, lo conoces bien. Por eso casualmente es como un círculo. Sí, estuve en Turquía, pero estuve apenas un día y medio. Precisamente este domingo sale el 11 de febrero sale en TV Shalom, o sea, en la 2, sale un programa acerca de esta comunidad que conocí este domingo. Y sale este domingo y el siguiente. Van a salir 2 programas con toda la gente que pudimos conocer y con la que estuve trabajando. Yo vi un país que me sorprendió enormemente, aparte de la belleza de la ciudad, la mezcla de culturas. Recientemente estuve en Brasil también y me di cuenta que Brasil, en Sao Paulo, porque no es todo Brasil la misma situación, pero realmente yo sentí en Turquía que hay elementos muy cercanos a nuestra cultura y vives un país europeo. Yo creo que habría que tender más bien una mano en lugar de apartarlos. Probablemente Pamuk se sienta amenazado, pero por otro lado también en una sociedad pujante, muy abierta, que creo que es a quien hay que escuchar. En esta tengo la sensación que pasa como cuando de pronto está el adolescente que grita para que le hagan caso, ¿no? Si atendemos únicamente a los brotes de violencia y si atendemos únicamente a las manifestaciones totalitarias, olvidamos todos los grupos sociales, todos los movimientos, y no los atendemos, no les hacemos caso, no les damos lugar en la prensa, y hace que parezca que una sociedad se está viniendo abajo. Yo me encontré gente con un contacto muy cercano al europeo que no se sienten vinculados a lo que está pasando a su alrededor, y es una pena que el ejemplo de Pamuk, en lugar de, digamos, de alguna forma buscar solución dentro de su propio entorno, que lo hay, que encontraría apoyos, tenga que irse. Ricardo, tú conoces también, bueno, creo que has leído, ¿no?, a Orhan Pamuk y sí. No sé si has estado en Turquía, pero es un tema que te interesa, la posible incorporación de Turquía a la Unión Europea. ¿En qué medida la noticia sobre el abandono de Turquía de Pamuk afecta a esas relaciones Europa-Turquía? Hombre, el tema del respeto de los derechos humanos en Turquía, en el que por cierto se han hecho progresos notables. Sería una necedad no reconocer que la Turquía de ahora no tiene demasiado que ver con la Turquía de hace 40 años, ¿no? Yo creo que este punto de los derechos humanos es uno de los determinantes
a propósito no ya de la incorporación o no de Turquía a la Unión Europea, sino de la definición de la relación entre Turquía y Europa, o incluso, y fíjate ya lo importante que es el lenguaje, o incluso si dijéramos entre Turquía y el resto de Europa. Y formular la frase de un modo o de otro supone la admitir... Unión Europea, ¿no? Claro, supone admitir que la Unión Europea y Europa es lo mismo o no. De tal forma que el tema es peliagudo. Yo creo que no influye positivamente. Es decir, en la medida en la que un premio Nobel, con el prestigio que esto lleva aparejado, a pesar del descrédito en el que el Nobel a veces cae... digo ¿En quién estás pensando? Digo, no pensaba en nadie en particular. No, yo creo que nuestros oyentes podrán suplir con su imaginación y su generosidad mi discreción, ¿no? Pero decía que alguien con el prestigio del Nobel se haya tenido que marchar de su país, según dice, deja mal su país. Me gustaría de todas maneras el tratar de ver en el conjunto de la biografía de Orhan Pamuk, porque claro, hay que ver en qué momento, en qué circunstancias se marcha, en qué consisten estas amenazas. Igualmente preocupante es la noticia del periodista turco asesinado hace unos cuantos días. No recuerdo cuál era el alto representante turco, un alto dignatario, no recuerdo quién era, que decía que esto era una afrenta para Turquía, que estas cosas sucedieran, ¿no? Entonces, yo creo, Alex, que para Turquía no es bueno, pero es que además se refuerza tanto el prejuicio con estas cosas. Claro. Y a veces son hechos que incluso pueden ser aislados. Confieso que no lo sé. No lo sé porque tampoco he estudiado la biografía de Orhan Pamuk. Me interesa su obra novelística. Le decía antes a Esther que yo además no soy el mejor de los lectores de novelas. Pero solo lee de hombres, claro. Leo muchas mujeres. No es tanto por el sexo. No tiene nada que ver con esto. Pero sí me gustaría ver en qué han consistido estas amenazas y cuáles fueron las circunstancias. Muy bien, pues con esto dejamos la tertulia de hoy. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y yo quiero decir que la verdad que me ha encantado estar con vosotras. Ha sido muy divertido escucharle a Ricardo y a ti también. De Muchas verdad, gracias. Ha sido un verdadero placer. Sí, ha sobrevivido. He sobrevivido a vosotros. Sí. Esther Bendán, ha sido un placer tenerte aquí. Hace mucho que no venías y contamos contigo muy pronto. Si me vuelves a invitar con él, sí. Muy bien, bueno, pues lo haremos así. Ricardo Ruiz de la Serna, hasta muy pronto. Es un placer. Shalom, amigos, hasta pronto aquí en la tertulia de Radio Sefarad.